Muy buenas y bienvenidos. Hoy os traigo un repertorio de 8 fragancias exquisitas marcadas por el acorde de vainilla, siendo 6 de la casa Zara, la cual trabaja muy bien esta nota ofreciendo muy buenos lanzamientos, más 2 descubrimientos low cost de equivalencia clara que pertenecen a marcas como Stradivarius y Benetton. Un total de 8 fragancias que se ven dulces, cremosas y seductoras, marcadas por una vainilla dominante y bien trabajada, de toque unisex y bastante versátiles, que nos ofrecen una buena relación calidad-precio y algún que otro parecido razonable. Un vídeo con las mejores vainillas actuales de la casa Zara, más 2 descubrimientos low cost muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con 2 fragancias de la casa Zara ubicadas en la sección masculina, las cuales podemos adquirir de forma individual o formando un pack. La primera, Vanilla 01, nos ofrece un aroma unisex muy avainillado con tazas florales de la familia floral ambarada, que destaca por notas de cítricos, flor de naranjo, pimienta, vainilla, ámbar y acordes licorosos. Un aroma gourmand, sencillito y algo lineal, que se ve serio, formal y elegante, marcado por una vainilla dulce, cremosa y algo atalcada, que sale con unos cítricos leves que dan paso a un toque floral marcado por la flor de naranjo, la cual contrasta muy bien con el combo vainilla ámbar del fondo. Un aroma agradable que al aire recuerda bastante a Gucci Guilty Elixir, algo diferente pero bastante reconocible, ofreciendo buen rendimiento cercano a la sexta hora en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. No se fija mal, pero es algo personal, siendo un aroma unisex, algo madura y elegante, que se ve versátil con un toque más nocturno, indicada sobre todo para entretiempo. Un aroma muy agradable de toque avainillado floral, muy resultón, simple pero elegante. La segunda, Vanilla 02, nos ofrece un aroma más juvenil y llamativo, con una vainilla más fresca que combina con matices frutales muy agradables de la familia frutal ambarada, que destaca por notas de piña, lavanda, vainilla, ámbar y madera de sándalo. Un aroma exquisito, muy agradable y versátil, marcada por el combo piña-vainilla, que se ve cremoso, dulce sin caer en un empalagoso, con un fondo amaderado ambarado muy agradable. Un aroma sencillo y algo lineal, que carece de parecidos razonables, pero que nos ofrece un buen rendimiento, con una duración cercana a la sexta hora, una salida algo explosiva y una proyección moderada. No se fija mal, pero proyecta poco, siendo un aroma masculino, más juvenil, muy versátil, de tono casual a semiformal, indicada para todo el año, evitando los días más cálidos. Un aroma más juvenil, de toque frutal avainillado, hecho para gustar y destacar, muy resultón. En general, este pack nos presenta 2 aromas avainillados muy interesantes, que se ven sencillos, algo lineales pero bastante resultones, con una buena relación calidad-precio, pero que en comparación con las vainillas femeninas quedan algo más flojas. De este pack nos vamos a 2 nuevos lanzamientos muy unisex, ubicados en la sección femenina. La primera, Dark Romance, un aroma seductor de toque lactónico algo gourmand, dominada por una vainilla exquisita de la familia floral ambarada, con notas destacadas de jazmín, crema batida, tofe, vainilla y abatonca. Un aroma unisex, muy seductor y agradable de toque gourmand bastante cremoso, que sale floral con la nota de jazmín, nota que rápido cae y que da paso a un secado avainillado cremoso y bastante lactónico, con un toquecito de tofe que le da ese toque acaramelado. Aroma que al aire tiene trazas de bianco latte, muy reconocible pero con algunas diferencias, sobre todo en su salida, ofreciendo buen rendimiento con una duración en piel cercana a la sexta hora y una proyección moderada. En piel aguanta mucho, pero pasados 30 minutos su proyección baja, quedando más personal, siendo un aroma unisex, sin edad, muy versátil, de toque más nocturno, que va de lo casual a semiformal en temporadas de otoño e invierno. Un aroma gourmand de toque lactónico, muy agradable y llamativo, gusta mucho pero proyecta poco. Buen lanzamiento.
Y la segunda, Immortal Vanilla, nos ofrece un aroma dulce, suave y seductor, marcado por un combo coco-vainilla muy agradable, de la familia Oriental Ambarada, que destaca por notas de coco, sal, jazmín, incienso, caramelo, ámbar y vainilla. Un aroma exquisito que se ve dulce sin empalagar, marcado por un acorde de coco muy llamativo, que se ve algo seco pero muy agradable y llevadero, que se va endulzando con la aparición de la vainilla, quedando un aroma más cremoso, dulce y ligeramente acaramelado. Un combo equilibrado de coco-vainilla que se nota dulce pero fresco. Un aroma que al aire nos podrá recordar a vainilla powder, más ligera y simple pero bastante reconocible, ofreciendo buen rendimiento con una duración en piel superior a la sexta hora y una proyección leve. Queda muy personal en piel pero dura muchísimo, siendo una fragancia unisex, sin edad, muy versátil, que va de lo casual a lo formal, indicada especialmente para entretiempo. Un aroma exquisito, de disfrute personal, marcada por un coco excelente y una vainilla resultona, muy agradable. Y de estos dos nuevos lanzamientos pasamos a dos vainillas exquisitas dentro de la casa Zara. La primera, Supreme Vanilla, un aroma gourmand muy cremoso, dulce, de sensación oscura, marcada por una vainilla bien trabajada, con notas destacadas de violeta, vainilla, tinta, cedro, abatonca y azúcar. Un aroma unisex de toque gourmand que sale fresco con acordes florales que se van escureciendo por la nota de tinta para dar paso a un secado exquisito de tono dulce y cremoso marcado por el combo vainilla-cedro. Un aroma muy gourmand cuya salida es algo difusa pero su secado se ve cremoso, ambarado con una vainilla destacada. Aroma que no tiene parecidos claros pero que se la compara con Vanilla 28 de Kayali, ofreciendo buen rendimiento con una fijación superior a las 6 horas y media en piel con una proyección moderada, siendo un aroma unisex, sin edad, de toque diurno que va de lo casual a lo formal, indicada especialmente para otoño e invierno. Un aroma gourmand algo oscuro y cremoso marcado por una vainilla top, muy resultona y llamativa. Y la segunda, Hypnotic Vanilla, nos ofrece un aroma muy gourmand de toque sensual, marcado por una vainilla algo oscura y lactónica, ligeramente almendrada, siendo de la familia Oriental Ambarada, que destaca por notas de vainilla, caramelo, jazmín, dulce de leche, flor de albaricoque y musgo. Un aroma muy gourmand, marcado por una vainilla oscura y ligeramente floral, que sale almendrada lactónica para finalizar más ambarada y avainillada con un toque ligerísimo de caramelo. Un aroma cremoso, algo lactónico y almendrado que al aire nos podrá recordar a Hypnotic Poison de Dior, más sutil y menos floral pero muy reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable que supera la quinta hora en piel con una proyección leve. Sale intensa pero rápido, queda en piel quedando muy personal. Un aroma unisex pero ligeramente más femenina, sin edad, de toque nocturno que va de lo casual a semiformal en temporadas de otoño e invierno. Un gourmand oscurito, muy avainillado almendrado que se ve elegante y sensual, gusta mucho pero es algo discreto. Y de las vainillas de Zara pasamos a dos aromas avainillados low cost, Vanilla Bliss y Cold Benetton. La primera, la número 58 Vanilla Bliss de Stradivarius, nos ofrece un aroma dulce, cremoso y seductor, marcado por un tono lactónico y avainillado muy envolvente, de la familia Oriental Ambarada, que destaca por notas de caramelo, notas lácteas, miel, cumarina, ámbar, vainilla y almizcle blanco. Un aroma gourmand, algo sencillo y lineal, marcado por un tono avainillado muy dulce, cremoso de sensación lactónica, que sale algo alcohólica y difusa, con matices acaramelados lactónicos que rápido caen, dejando aparecer un secado muy agradable, que se nota personal y cremoso, marcado por una vainilla exquisita con trazas ligeras de almizcle blanco. Un aroma que al aire nos podrá recordar a Bianco Latte, más tosca y sencillo pero bastante reconocible, ofreciendo buen rendimiento, el cual supera la sexta hora en piel con una proyección leve. No se fija mal pero queda muy personal, siendo un aroma unisex, sin edad,
versátil, que va de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo o invierno. Un gourmand avainillado que se ve agradable y resultón. Buena fragancia low cost. Y vamos a seguir con Benetton Sisterland Golden Vanilla, un aroma dulce, elegante y seductor que destaca por una vainilla gourmand con pinceladas florales muy agradables, siendo de la familia floral ambarada con notas destacadas de pimienta, neroli, rosa, lavanda, vainilla, caramelo y maderas. Un aroma gourmand, algo sencillito pero cálido y agradable, marcado por una vainilla dulce y cremosa que sale ligeramente especiada con la pimienta para dar paso a un corazón floral, algo sutil marcado por la nota de lavanda, la cual se funde en un fondo dulce, cremoso y resultor, marcado por una vainilla muy agradable con toques acaramelados amaderados. Un aroma que al aire tiene trazas de blueberry goodness, más simple y ligerita pero reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable, cercano a las 5 horas y media en piel, con una proyección leve, sale bien pero rápido queda en piel, siendo una fragancia más femenina pero de toque unisex, sin edad, versátil, que va de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo o invierno. Un aroma gourmand muy dulce, avainillado, que tiene cierta elegancia, buena fragancia low cost. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.